Buenos días, mis amores, bienvenidos una vez más a la clase de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que es el tema número 1 del bloque número 3. Entonces vamos a prestar atención a la pequeña presentación que les preparé y el tema de hoy es el poema. Entonces, ¿de qué va a tratar el poema? ¿A qué se refiere esto? Se denomina poema a la composición literaria escrita en verso que pertenece al género de la poesía y cuya estructura métrica se encarga de la formación rítmica. Nosotros hemos escuchado varios ejemplos de poemas, hasta hemos pues declamado algunos, ¿verdad? Hay poemas de amor, poemas trágicos, poemas líricos, hay varios. Entonces, aquí vamos a conocer lo que es el poema y algunas clases de poema. Entonces, vamos a ver los tipos de poema. Tradicionalmente, los poemas pertenecen a los géneros literarios de la lírica, la épica, la narrativa y la dramática. En consecuencia, existen varios tipos de poemas, entre ellos los que están escritos en verso o en prosa y cuyas estructuras internas varían según la rima y el ritmo. Entonces, los poemas llevan ritmo, llevan rima y las palabras pues van acorde, ¿verdad? Ya sea si son dramáticos, si son de género narrativo, romántico, entonces así. Aquí tenemos los tres tipos de poemas, está poema lírico, épico y dramático. Entonces vamos a ver qué es el lírico porque estos se expresan por medio de la palabra sentimientos y percepciones del autor sobre el amor, la vida, la muerte y entre otros. Entonces, un poema lírico es donde va a hablar de amor, va a hablar de algo trágico, tal vez de una historia de amor trágica, de de una muerte, ¿verdad? Entonces, a eso se va a referir el poema lírico. Y el épico son los poemas que narran las aventuras, perdón, y hazañas ocurridas en las batallas. Por ejemplo, se expresan en un poema sobre algún hecho importante, ¿verdad? Sobre alguna batalla, por ejemplo, se la dedican a algún soldado, a alguien que vivió una batalla, una hazaña, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el épico, ¿verdad? Por eso dice épico, porque ha pasado algo en la historia ocurrida, ¿verdad? Aventuras de una persona, de varias personas. Entonces, así se componen los poemas. Y vamos con el dramático. Son aquellos que se representan en obras de teatro. Entonces, esos son los dramáticos, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, una historia de amor y ellos la dramatizan, entonces a eso se refiere lo dramático. Entonces, ahora vamos a ver las características. Las características del poema, de los poemas se pueden definir realizando un análisis literario de los mismos en los cuales se puede definir como rasgos importantes como el tipo de verso, la estrofa y la rima. Entonces acá en la página 126 nosotros tenemos lo que es el poema. La poesía es el género literario que agrupa todas las palabras escritas en verso, era lo que yo les decía. Está el lenguaje poético, o sea, cómo se expresa, ¿verdad? Alguien al leer un poema. Por ejemplo, el frío de la mañana, el sonido del despertador, el delicioso olor a chocolate. O sea, yo lo estoy leyendo así, pero si le cambio la forma en mi lenguaje poético, por ejemplo, el frío de la mañana. Entonces, allí yo ya tengo un lenguaje poético. El siguiente, pues, el sonido del despertador. Entonces, es algo así como que el sonido del despertador, ¿verdad? Luego, el delicioso olor a chocolate. Es la forma en que nosotros nos vamos a expresar cómo vamos a decir las palabras, ¿verdad? También está la estructura de los poemas, está lo que les decía, ¿verdad? El ritmo y la rima. Entonces, ¿qué es el ritmo? Los poemas se caracterizan por tener su propio ritmo y musicalidad. El ritmo se consigue por medio del uso de algunos recursos como la rima o la repetición de versos o palabras. ¿Y qué es la rima? Es el efecto que produce la repetición total o parcial de los sonidos de dos o más palabras que tienen las mismas vocales, por ejemplo, o sea, que terminan con una misma vocal o que empiezan con una misma vocal. Entonces vamos a ver un ejemplo acá dice, y te busqué por los pueblos, y te busqué en las nubes, y para hallar tu alma, muchos lirios abrí, lirios azules. Entonces aquí se repite busqué y busqué, pero en nubes, si nos damos cuenta, termina en es.
y lleva una U también. Entonces, acá al terminar nos dice vamos a volver a escucharlo para que ustedes puedan ver cómo se conjugaron estos. Y te busqué por los pueblos y te busqué en las nubes. Y para hallar tu alma, muchos lirios, lirios azules, nubes y azules. Nubes terminan en ES, azules en ES. Entonces, así es como van combinando los poemas. Bueno, entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Necesito que me realicen un cuento, perdón, un poema, ya sea de género dramático. Bueno, ese es para dramatizar, pero eso no lo. Pero sí hay poemas dramáticos, ¿sí? Entonces, un lírico o un épico. Pueden ustedes inventarse la historia. No, no quiero que me lo saquen de internet, porque yo he visto que algunos pues lo imprimen y así. Entonces necesito que por favor ustedes pues lleven a su imaginación y vayan combinando así como esto, la rima, ¿verdad? Porque nubes azules, ver de qué forma se va escuchando mejor. Entonces lo van a realizar, no que no sea tan extenso, sino que sea, pero que sea propio, ¿sí? Que ustedes se lo inventen. Entonces, en la siguiente clase, pues lo voy a escuchar y si todo lo tienen que tener, no va a haber excusa en este bimestre. Sí, por favor, necesito que todos realicen su tarea, que todos realicen las actividades, porque si no, sí me voy a ver obligada en hacer una reunión con sus papitos. Entonces, sí necesito que tengan la tarea para poder platicarlo en clase. Si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar y ya saben, con mucho gusto se las resuelvo. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.